¿Qué tal, queridos amigos? No son solo los jueces los engendros de la corrupción, ni los magistrados, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No, también hay mucha corrupción y mucha porquería en los otros poderes de la Unión. También hay mucha negligencia, que también es una forma de corrupción en el poder público. Yo no entiendo para qué se logró esta famosa autonomía de la Fiscalía General, pasado a ser de Procuraduría a Fiscalía, si es nada más para escudar al presidente de la República, para que no sea él el responsable de iniciar los debidos procesos contra los grandes predadores de la vida nacional. Si este fue el objetivo, lo lograron y bien, pero no es esto una consecuencia de la cuarta transformación, sino de la autocracia. Esto es lo que hay que ver, porque ya son muchos los casos en los que debieron haberse abierto ya los expedientes necesarios, las carpetas de investigación, como se dice jurídicamente, contra tantos predadores de la vida nacional. Por ejemplo, ya sabemos que durante el gobierno del señor Peña se le dio un bono de 353 millones de pesos al sinvergüenza ladrón Carlos Romero de Champs, quien tuvo el apuro de tirarse al suelo cuando llegaron a buscar al abogado Juan Collado, quien comía con él hace unos días. Se tiró al suelo lleno de pánico porque creyó que el pacto o el acuerdo que tiene para seguir en libertad se había roto. Yo no sé qué se espera para proceder contra este sujeto, como también contra los otros líderes sindicales que hemos mencionado. Ahí están varios: Martín Esparza, Víctor Flores Morales, la propia maestra Walter Gordillo. Pero nada, no se hace nada. Ya se sabe que el señor Calderón, el expresidente rufián, ya se sabe que tuvo que ver con los sobornos de Odebrecht, porque con él se iniciaron de manera patente y calculada. Pero también se sabe que Calderón no solamente acaparó dinero, sino que también hizo lo posible para que la CIA estuviera bien informado sobre el devenir político de nuestro país, y eso se llama traición a la patria, como la traicionaron Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, quienes eran miembros de la CIA. Y también Fernando Gutiérrez Barrios, por cierto, el hombre leyenda, era miembro de la CIA. Todo esto se supo después, o se sabía y se callaba. Ahora toca a Calderón responder en vida, y no cuando pasen 100 años, de haber puesto información política trascendente en manos de la CIA. Eso es una traición. ¿Cuándo se van a abrir las carpetas de investigación? ¿Cuándo se va a proceder contra alguien que ya es señalado como un gran evasor fiscal, el señor Fox? ¿Cuándo se va a abrir la carpeta de investigación para procesarlo, para llevarlo a la cárcel, que es donde debe estar, y no en su rancho San Cristóbal, que todavía creo que tiene restaurante para ir a desayunar? Ojalá fuéramos todos a desayunar de un golpe para exigirle a él que nos diera su propia cabeza. Sí, ya es hora de accionar, señor presidente López Obrador. Ya sabemos que los delitos existen, lo vuelvo a repetir. Ya sabemos quiénes son los delincuentes. Lo que faltan son las carpetas de investigación, aquellas carpetas que nos van a dar la oportunidad de seguir el debido proceso contra los grandes pillastres nacionales, los 3 últimos expresidentes, pero también Zedillo, también Salinas. Todos ellos estaban confabulados con los intereses multinacionales para agraviar a México. ¿Qué acaso no nos dimos cuenta? ¿Qué acaso todavía hoy vamos a tolerar que salga una firma extranjera a decir que los mejores presidentes que ha tenido México son, sí, aunque no lo crea, Carlos Salinas? En primer lugar, Carlos Salinas, ¿cómo puede ser eso? Y también, en un segundo sitio, Ernesto Zedillo. Los dos que están profundamente confrontados
profundamente confrontado, sobre todo porque parece estar en una competencia de intereses multinacionales. A ver quién tiene más relaciones, a ver quién tiene más sanguijuelas para seguir desangrando las arterias de nuestro México. ¿Y la corrupción? ¿No que se iba a combatir? No se puede hablar de combatir la corrupción porque se meta a un general retirado como consecuencia de las investigaciones sobre el huachicoleo, por el amor de Dios. Sabemos muy bien quiénes son los huachicoleros. Sabemos muy bien que estaban engendrados en Pemex, en la dirección de Pemex, en el gobierno de Puebla, aunque se haya muerto el señor Rafael Moreno Valle. Que esta es otra cosa que hay que investigar, aunque se trate de un pillastre. Porque no puede ser que de repente un helicóptero que no tiene ningún tipo de inconveniencia mecánica y a la que no se le encontró después de las debidas revisiones ninguna inconveniencia, sea el motivo para privar de la vida al señor Moreno y a su esposa, entonces gobernadora de Puebla, apenas unos días después de haber asumido como como gobernadora, Dios nos libre, como presidenta, no, como gobernadora de Puebla. Ay, Dios mío, es que a veces la confusión es tal que no sabemos hasta dónde llega el poder de los grandes consorcios nacionales. Y esta es otra historia. ¿Quién es el que está detrás del verdadero poder? ¿Quién está detrás de Alfonso Romo Garza? ¿Quién está detrás del propio presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque de repente como que Andrés Manuel retoma sus ideales y se frena. Se frena como si fuera un caballo desbocado al que hay que sujetar con las riendas. ¿Quién sujeta esas riendas? Yo creo que en esta situación de los delincuentes señalados, 1000 veces señalados y 1000 veces perdonados, o por lo menos retirados del ámbito de la curiosidad pública, para que el tiempo aplique su medicina, la medicina de la amnesia colectiva, no podemos hablar de que inicia la cuarta transformación. No puede iniciarse en estas condiciones. Si hay huachicoleros sueltos, seguirán los sabotajes. Queda claro. Si hay elementos que están detrás de los amparos en contra de que se construya el aeropuerto de Santa Lucía y los trenes del Istmo de Tehuantepec o el Tren Maya, algo se tiene que resolver en santa paz. Pero no se puede pasar encima de las leyes, no se puede pasar encima de los amparos. El amparo es una institución que privilegia a los mexicanos como en ninguna otra parte del mundo. Ni en los países que se dicen civilizados tienen ese instrumento para tratar de contrarrestar los excesos del poder, los abusos del poder. No se puede uno amparar contra un futbolista o contra un torero o contra nadie. El amparo es para protegerse de los abusos del poder. Y es esto lo que a veces no les cabe en la memoria y en la mente a los que ejercen el poder en nuestro país. ¿Y qué decir? Se siguen enriqueciendo los expresidentes a costa de los mexicanos. Todos. Peña Nieto viviendo una vida de Gran Gatsby ante los ojos asombrosos o asombrados de nuestro país. O bien el señor Calderón, que ha pasado a ser millonario por apoyar a su esposa. Antes era multimillonario, ahora nada más es millonario. Pero sigue teniendo muchos recursos para insistir en fundar un partido en el que nadie cree, al que todos repelen, salvo un pequeño núcleo de personajes que se beneficiaron en el sexenio calderonista. O bien el señor Fox, que no deja de hablar como mula, rebuznando, puras tonterías que no tienen asiento en la vida nacional, que son irracionales. Sí, se puede equivocar 100 y 1000 veces el presidente de la República, pero nunca al grado
de convertir la presidencia en una tanda como la que convirtió el señor Fox, convirtiendo las palabras mayores, como la llamaba Luis Espota, en chascarrillos bajo la espalda de su señora. Hay que decirlo claramente. ¿Cómo se atreve? No tiene autoridad moral. Y como no tiene autoridad moral, habla. Pero, ¿qué ocurre? Que también está perdiendo autoridad moral el actual presidente al no procesar a los que lo antecedieron y fueron verdaderamente nefastos. Pero no solamente ellos, los exgobernadores, los líderes sindicales, que son una verdadera inmundicia, la mayor parte de ellos, una verdadera inmundicia. Han tomado el dinero de sus agremiados para beneficiarse ellos solos. Tienen casas, tienen yates, tienen aviones, tienen para sus hijos una vida que ya quisieran los hijos de los monarcas más ladrones de la historia, como los monarcas de Inglaterra o de no sé dónde, de Noruega, de Suecia, de España. Esto es una aristocracia que es la más cara del mundo, porque nunca hay justicia. Siquiera en Francia los llevaron a la guillotina. Aquí en México, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a observar y a escuchar todos los días que se persigue la corrupción sin meter a los corruptos mayores a la cárcel? ¿De eso se trata? ¿De sentarnos como ovejitas a escuchar todos los días en las mañanas que se asegura que se va a combatir la corrupción, pero que no se combate porque los verdaderos corruptos siguen en la calle viéndonos la cara? Y lo que es peor, con una horda de defensores que destruyen o pretenden destruir a la verdadera opinión pública, a los periodistas que somos de veras independientes, a los que queremos hablar no porque gritemos en el desierto, sino porque es necesario orientar a la sociedad. Esta es nuestra misión, y aquellos que quieren que el periodista además se convierta en ministerio público, en funcionario, en asesor. No, señores, nuestra labor es informar. Informar. Yo no le pediría a un arquitecto que resuelva los problemas morales de la cuarta transformación. Yo no le pediría a un médico que deje su quirófano para ir a manifestarse en las mañanas en calidad de columnista de algún periódico. No, cada quien tiene su misión en esta sociedad, y la misión del periodista es informar. Esa es nuestra misión, informar y comentar como contrapeso a los abusos del poder, en vista de que hay una mayoría de diputados, de legisladores en general, que solo admiten las iniciativas y las directrices del titular del Ejecutivo. Ayer como hoy, esto es lo que debe cambiar el presidente de la República, quien ya tiene varias ocasiones, ya ha tenido en varias ocasiones la prueba de que no todos los mexicanos están aplaudiéndolo. Hace unos días en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, tuvo que salir porque ya casi se le meten a la habitación. Y esto también es un aviso, señor presidente. Es un aviso de que debe usted tener la suficiente seguridad para evitar un atentado, no contra usted. Usted, como jefe de Estado, nos representa a todos, y lo que le suceda a usted tendrá consecuencias para todos. Así que no es su decisión estar de pecho al aire. La decisión es cuidar su físico, cuidar su estatus y su estructura para poder seguir dirigiendo esta nación, librándose de los corruptos ya, porque no vamos a admitir más lapsos, más tiempo. Ya, hay que actuar ya, digámoslo con cero cobardía.